un doble propósito. La Santa Cena se celebra como un mandamiento y nos invita a mirar atrás, o sea, al Calvario, y recordar lo del Calvario, y nos invita a mirar adelante para que pensemos en la venida de Cristo por la iglesia. Así que tiene esos dos propósitos. Hoy vamos a mirar al Calvario. ¿Les parece bien? Vamos a mirar al Calvario. Hace un tiempo yo estaba orando y de pronto se me ocurrió una pregunta, y es: si Cristo se hubiese bajado de la cruz, ¿qué hubiera pasado, hermano? Si Cristo se hubiese bajado de la cruz. Yo oraba y pensaba en eso y dije, uy, ¿cómo fuera que sucediera? Y a raíz de eso me dio por escribir algunas notas sobre ese tema: si Cristo se hubiese bajado de la cruz. Mateo capítulo 27, los versos 39 al 42. Mire lo que pasó estando Jesús sobre la cruz. Y los que pasaban le injuriaban estando el Señor clavado en la cruz y meneando la cabeza, dice la Biblia, verso 40, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Oiga lo que le decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahí está la inquietud. Si el Señor se hubiera bajado de la cruz, como le decían acá. Verso 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y otra vez lo incitaron: si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Cómo hubiese sido, verdad, que él se hubiera bajado de la cruz? Siéntense, tengan la amabilidad. Esto de ir a la cruz no fue un asunto fortuito, no fue una decisión tomada en caliente. Estaba ya profetizada, diseñado desde la eternidad. Apocalipsis 13 y el verso 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y mire lo que dice ahí: que fue inmolado. En otras versiones dice que fue sacrificado, que fue muerto desde el principio del mundo. Así que la muerte de Jesucristo en la cruz era un hecho profético, no era algo que se había decidido a última hora. Por eso Jesucristo no se bajó de la cruz. Él tenía que morir en la cruz. Ese fue un plan profetizado. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya había todo un programa: la encarnación de Dios, su nacimiento como hombre y su llegada hasta el Calvario. Por eso Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. El mismo profeta Isaías
ampliando el tema profético de la encarnación de Dios, dijo y quedó registrado en el capítulo 35 de su libro, a partir del verso 1 hasta el 6. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. Y escuche esto, hermano, ellos verán la hermosura, aleluya, del Dios nuestro. Por eso el verso 3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y escuche la hermosa profecía: Dios mismo vendrá, aleluya, y os salvará. No iba a venir otro distinto, no iba a venir ni un segundo ni un tercero. Dios mismo vendrá y os salvará. Y cuando Dios viniera, mire lo que iba a pasar, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Pasó o no pasó? Y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Pasó o no pasó? Entonces el cojo saltará como un ciervo. ¿Ocurrió? Aleluya. Y cantará la lengua del mudo. ¿Sucedió o no sucedió? Amén. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Todo esto se cumplió a cabalidad. Y el capítulo 52 de Isaías, el verso 6, dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. La encarnación de Dios, su pesebre y su cruz, estaba ya diseñada desde la eternidad. Por eso Israel, que conocía la profecía, lo esperaba. El capítulo 11 de Mateo, el versículo 2 y también el 3 dice que Juan, cuando lo oyó, estando en la cárcel, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Así que Juan y todo Israel sabían que Dios iba a manifestarse en carne. Por eso fue que Juan, cuando vio la redención, él lloró. Cuando Juan vio que la redención era un hecho, que Dios se había manifestado en carne, lloró. El capítulo 5 de Apocalipsis lo narra, versículo 1 hasta el 5. Y vi, dice Juan, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y luego dice: y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Juan lloraba porque veía que no se iba a dar la redención del ser humano, pero luego su llanto se convirtió en gozo y alegría cuando entendió que la profecía era dada y que ese Dios maravilloso, grande y sublime se hacía presente tal como lo había profetizado. Por eso, cuando se dio en la escena del pesebre, ese nacimiento fue de gran gozo. El ángel se acercó y dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, dice Lucas capítulo 2 y los versos 10 y 11. Os doy nuevas, os doy noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya, a su nombre la gloria. Así que todo se fue dando tal como estaba diseñado. No faltó nada del plan de Dios. Todo estaba determinado para que el Dios del universo se manifestara en carne y viniera primero hasta el pesebre. Antes del pesebre, para que viniera al vientre de María y luego del vientre pasara al pesebre y del pesebre pasara a la cruz. Son 3 escenarios: el vientre, el pesebre y la cruz. Todo se venía dando de una manera estricta como Dios lo había dicho, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Sin embargo, el diablo quiso frenar ese propósito divino, y en el primero que influyó fue en el rey Herodes. El rey Herodes, con su poder, quiso frenar la obra de Cristo. Imagínense qué osadía. Pretender un rey parar la obra de Cristo. ¿Y cómo lo hizo? El capítulo 2 de Mateo cuenta, a partir del verso 12 y 13, que cuando Herodes entendió que había de nacer el rey de Israel, quiso matarlo. Dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y dice que después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Así que el diablo ya sabía que todo el plan estaba diseñado. El diablo sabía que el mismo Dios se habría de manifestar en carne, y desde el principio quiso matarlo para evitarle la redención a los hombres. Ya luego, cuando Herodes no pudo detenerlo, Satanás lo tentó y quiso vencerlo antes de la cruz. Así que el Satanás siempre intentó que el hombre no fuera redimido. Ese primer intento de Herodes fue fallido. Ahora viene el segundo intento, capítulo 4 de Mateo, versos 1 en adelante. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el verso 4 dice: y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó, dice la Biblia, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que fueron no uno, sino no dos, sino tres intentos de impedir que la obra del Calvario llegara a feliz término. Y dice el verso 11 que el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, siempre el diablo quiso frenar esto de la redención. Con Herodes en el desierto usó hasta el mismo Pedro. El diablo usó a Pedro, y dice la Biblia en el capítulo 16 de Mateo, versos 21 al 23, que el mismo Pedro intentó persuadirlo para que no fuera hasta la cruz. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice, era necesario. Eso de ir al Calvario era necesario. Pero el versículo 22 dice que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Usted se imagina que el Señor Jesús le hubiera hecho caso a Pedro? ¿Dónde estuviéramos usted y yo hoy si Jesús no hubiera ido al Calvario? Verso 23, pero él que sí sabía la importancia del Calvario, le habló a un hombre ignorante como Pedro en el momento y le dijo: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mismo Pedro, en su momento, no entendió esto. Y cuenta la Biblia que cuando vino el momento de la aprehensión de Jesús para llevarlo al Calvario, el mismo Pedro también trató de impedirlo. Y dice la Biblia que sacó una espada para defender al maestro. Mateo capítulo 26, versos 50 al 54. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Le preguntó a Judas. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre
y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces? Oiga esto, hermano. ¿Cómo entonces? O sea, si yo no voy hasta el Calvario, si yo no derramo la sangre por ustedes, dice, si esto es así, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Aquí hay algo bonito, y es que una legión equivale a un batallón, y 12 son, aquí en este caso serían 12 batallones de ángeles, y una legión romana completa incluía 6,000 soldados. Lo que estaba diciéndole el Señor a Pedro, traduciéndolo a números, es: yo oraría y Él me daría más de 12 legiones de ángeles. En otras palabras, le daría más de 72,000 ángeles para que lo defendieran. ¿Cree usted que 72,000 ángeles hubieran podido impedir la aprehensión de Jesús? ¿Cree usted que se podía o no se podía? Sin embargo, el Señor no necesitó ni un solo ángel que lo defendiera, porque era necesario que Él fuera hasta la cruz. Pero el diablo no se dio por vencido. Estando ya Jesús en la cruz, también intentó que se bajara, porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a dar vida y a darla en abundancia. Él tenía que ir hasta la cruz, y ni siquiera el diablo se lo iba a impedir, porque te amaba a ti y me amaba a mí. Y por eso es que tú y yo estamos hoy en su presencia. A su nombre sea la gloria. El capítulo 27 de Mateo, los versos 39 al 42, lo leímos hace un rato, pero repitámoslo. Dice que los que pasaban al verlo allá en la cruz, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, también le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Estas injurias no lograron que Él se bajara de la cruz, aunque lo podía hacer perfectamente. Él podía perfectamente bajarse de la cruz, pero no lo hizo porque pensaba en ti y pensaba en mí. Él sabía las consecuencias que eso traería si Él se hubiese bajado de la cruz. Hoy el hombre todo estaría condenado a una eternidad sin Dios. Por eso no se bajó de la cruz. Él se quedó hasta lo último. Él sabía que tenía que hacerlo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero el diablo no se daba por vencido. Cuando lo bajaron de la cruz, ya la obra de redención estaba dada. Ya era un hecho, ya la sangre se había derramado. Sin embargo, faltaba la resurrección. ¿Ustedes se imaginan, mis queridos hermanos, que Cristo no hubiese resucitado? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado,
entonces nosotros tampoco resucitaríamos. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces ustedes y yo seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero Cristo resucitó. ¿Y sabían ustedes que el diablo siguió luchando para evitar que usted y yo fuéramos salvos? Dice la Biblia que la tumba donde pusieron el cuerpo del Señor Jesús fue sellada para evitar la resurrección. O sea, no quedó contento el diablo con impedir la llegada al Calvario, sino que intentó dejarlo en el sepulcro por siempre. Mateo capítulo 27 y el verso 62 al 66 dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pero esa estrategia tampoco dio resultado, porque se tenía que cumplir la palabra que dice: sorbida es la muerte en victoria. Él había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y así ocurrió, preciso como él lo dijo. A los 3 días de estar en la tumba, se levantó glorioso, y la piedra que pusieron y la guardia no sirvió para nada, porque él se levantó en victoria. Y por eso es que tú y yo podemos irnos a la tumba con tranquilidad, porque así como él se levantó, tú te levantarás en gloria para recibirlo a él en victoria. Aleluya. Él tenía que ir hasta la cruz. No había un plan B. Jesús, en su condición de hombre, oró 3 veces esperando una respuesta, por si había otra alternativa diferente a la cruz, y no la había. Era la cruz o la cruz, no había otra opción. Mateo capítulo 26, el versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él, en su condición humana, le tenía temor a la cruz, porque la muerte de cruz era lo más terrible que podía pasarle a un hombre. Y él, como hombre, sentía pánico, temor, miedo de ir a la cruz, y oró en su condición humana: Señor, Padre, si es posible que yo no vaya hasta la cruz. Pero no había respuesta, porque no había otra alternativa. Verso 42, la segunda vez dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el verso 44, la tercera vez, dejándolos, se fue de nuevo y oró
por tercera vez diciendo las mismas palabras, pero la respuesta siempre fue la misma: hay que ir a la cruz, hay que ir hasta la cruz. No hay plan B, no hay otra alternativa, no hay otra manera de salvar a los hombres, solo yendo hasta la cruz. Por eso la muerte de Cristo en la cruz significa la victoria sobre Satanás, significa la victoria sobre el pecado, significa la entrada a la vida eterna, significa la consumación del plan de salvación. Por eso, cuando Cristo se quedó en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Cuando Cristo se quedó sobre la cruz, hubo tinieblas sobre la tierra. Cuando Él no quiso bajarse de la cruz, hubo un gran terremoto. Cuando Cristo se quedó sobre la cruz, se abrieron algunas tumbas de muertos y resucitaron. Hasta la naturaleza celebró que Cristo no se hubiese bajado de la cruz, porque eso significó la redención de los hombres, la salvación tuya y mía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él no se bajó de la cruz. Si Cristo se hubiese bajado de la cruz, si Herodes lo hubiera detenido, si Satanás lo hubiera detenido, si Pedro lo hubiera convencido, si los que lo injuriaban lo hubieran llevado abajo, si Satanás lo hubiera logrado, entonces Satanás hubiese logrado ganar la batalla. Si Cristo se hubiese bajado de la cruz, entonces el mundo hubiera quedado bajo la autoridad de Satanás. Si Cristo se hubiese bajado de la cruz, entonces la caída del hombre no hubiera tenido remedio. Si Cristo se hubiese bajado de la cruz, la derrota de Cristo sería total. Si Cristo se hubiese bajado de la cruz, sería la gran derrota para el hombre. Si Cristo se hubiese bajado de la cruz, la redención del hombre no se hubiera logrado jamás. Pero hoy todo es distinto, todo es diferente. Hoy hay salvación, hoy hay redención, hoy hay perdón de pecados, hoy hay vida eterna, hoy hay un cielo que nos espera. Hoy hay una eternidad gloriosa que nos está esperando, porque Cristo se mantuvo sobre la cruz. Aleluya. Se dio la expiación por el hombre. Si hubiera sido posible salvar al hombre de otra manera, a lo mejor Cristo se habría experimentado otra forma de morirse, habría experimentado otra cosa distinta, pero no pasó así. Dice el capítulo 9 de Hebreos, versículo 22 en adelante: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Tenía que haber sangre. La sangre tenía que correr, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya. Y dice el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Por eso hoy estamos a punto de celebrar nuestra Santa Cena para decir dos cosas. Señor, gracias por no haberte bajado de la cruz, y gracias porque prometiste volver por tu pueblo. Aquí te estamos esperando. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. La expiación es necesaria. El pecado había hecho división y rompió el compañerismo entre Dios y los hombres. La paga del pecado había llegado, que era la muerte, y ahora el juicio del pecado, que es la muerte, había llegado. Por eso la vida está en la sangre, y cuando la sangre es vertida, la vida es dada. Por eso esto explica la necesidad del derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. En el huerto del Edén, dice la Biblia que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por eso se piensa que de una vez había sacrificio y había derramamiento de sangre. Ahora nosotros tuvimos que ser rescatados. Y dice la Biblia cuál fue el precio que se pagó por el rescate del hombre. Primera de Pedro capítulo 1 y el verso 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, aleluya, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado, aleluya, gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por eso, mi hermano querido, la necesidad de la expiación se basa en la santidad de Dios y la perversidad del hombre. Esa relación produce la ira de Dios, la cual solo puede evitarse por medio de la sangre derramada en la cruz. Lo que Cristo obtuvo en la cruz es magnífico. Al proveer salvación al hombre pecador, Jesús tuvo que cumplir varias cosas. Escuche, hermano querido, lo primero que Él tuvo que hacer en la cruz fue resolver el problema del pecado de una manera conforme a su justicia y al aplacamiento de su ira. Segundo, lo que Cristo hizo en la cruz
fue hacer santo al hombre sin quitarle su libre albedrío. Tercero, lo que hizo Cristo en la cruz fue cruzar el abismo entre Dios y el hombre y restaurar el compañerismo perdido entre Dios y sus criaturas. Por eso es que Él no se podía bajar de la cruz. Bajarse de la cruz era echar por tierra todos estos propósitos. Por eso en la cruz todo fue cumplido. Se cumplió la expiación porque hubo derramamiento de sangre. Se cumplió la redención porque ahí se compró y se libró al esclavo que era el hombre. Ahí en la cruz se dio la reconciliación porque se volvió Dios en amistad con el hombre. En la cruz se dio la sustitución porque Él se puso en nuestro lugar. En la cruz se dio la propiciación porque ahí se desvió la ira. Así que si Cristo se hubiese bajado de la cruz, no hubiese habido ni expiación, ni redención, ni reconciliación, ni sustitución, ni propiciación. Por eso esta noche habrá que levantar las manos y darle a Dios gracias infinitas y decirle: Señor, gracias porque no te bajaste de la cruz. Gracias porque te quedaste ahí. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Esa muerte de Cristo en el Calvario surtió unos efectos en el universo. Así como el mundo entero fue afectado por la caída de un solo hombre, igualmente la muerte de Cristo tiene un efecto en el mundo entero. Jesucristo es el centro del universo. Este gira a su alrededor y ahora ha sido reconciliado con su muerte. Colosenses capítulo 1, los versículos 20 al 22, dice que por medio de Él se reconcilió, aleluya, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Oiga eso, hermano, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora por la muerte en la cruz os ha reconciliado. Dice el verso 22 que esa reconciliación fue en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso esa propiciación alcanza los límites más lejanos del universo y llega hasta donde está el pecado. En otras palabras, el remedio es tan grande como la necesidad, pero la muerte de Cristo, aleluya, el poder de Satanás ha sido abrogado por ese gran milagro, ese gran sacrificio, por esa muerte de Cristo en la cruz. Ahora el poder de Satanás ha quedado sin efecto. El levantamiento de Cristo en la cruz significó la derrota de Satanás. El hombre ya no necesita ser un esclavo del pecado. El Calvario trae a los necesitados la remisión de sus pecados pasados, presentes y futuros. Ahora no es tanto una cuestión de qué haré con mis pecados, sino más bien qué haré con Jesús, llamado el Cristo. Por eso el capítulo 2 de Colosenses
El versículo 14 y el 15 dice que Jesucristo en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, los quitó de en medio y los clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, no hay nada más grande que lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso el Calvario, hermanos queridos, el Calvario, con toda su crueldad, con toda su dureza, el Calvario con toda la agonía, con todo el dolor, es la máxima expresión del amor de Dios. En la encarnación estuvo el pesebre y ahora está la cruz. Si el pesebre fue duro, el Calvario fue mayor. Y ahí en el Calvario se expresó el gran amor de Dios. Oh amor de Dios, tu inmensidad. El hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Su sacrificio es la medida de su grande amor por el hombre. Por eso Juan, agradecido como el que más, un día miró al Calvario y dijo: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y luego dijo: en esto consiste el amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un día Juan recordó lo que había pasado en el desierto, cuando las serpientes habían mordido al pueblo y se había levantado una serpiente de bronce para que todo el que mirara fuese sanado. Y un día Juan dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aleluya. Así tenía que levantarse una cruz y sobre ella estar Dios manifestado en carne. ¿Y sabe para qué, hermano querido? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Cristo, por no bajarte de la cruz. Gracias, Señor, porque te quedaste sobre la cruz. Oh, ¿qué hubiera sido de nosotros si te hubieras bajado de la cruz? Por eso hoy te miramos en la cruz y te adoramos y te exaltamos y te glorificamos. Tú eres el campeón del Gólgota. Hoy miramos a la cruz y te adoramos, Padre. Aleluya.
Recibe la alabanza, Padre. Aleluya. Pónganse de pies, hermanos. No sé si quieras adorarlo a Él. No sé si sientas exaltarlo. No sé si quieras levantar tus manos y adorarlo. Por salvar almas del pecado. Oh, gloria a su nombre, aleluya. Oh, yo